Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la cavidad pélvica y las estructuras vasculonerviosas de la misma. Es un video que tenía pendiente de subir desde hace bastante, espero que les agrade. Y bueno, comenzamos con el tema. Antes de empezar a abordar como tal a todo esto, vamos a dar unas pequeñas generalidades. Hay que saber que la cavidad abdominopélvica, que es básicamente esta que se encuentra aquí, va hacia arriba con la cavidad torácica y hacia abajo con la cavidad pélvica propiamente dicha. Continúa con la apertura superior, es decir, esta es la apertura superior de la pelvis y aquí va a entrar. Y esta pelvis o esta cavidad pélvica tiene una forma de embudo, ¿no? Está la porción más ancha, que es la de entrada, y la porción más delgada, que es esta de salida. En esta porción que es un embudo, pues se presenta hueso, el sacro, coxis, pubis, etcétera, ligamentos, muchos ligamentos, como vamos a ver un poquito más adelante, músculo y vísceras, ¿no? Sobre todo en vísceras, parte del intestino, del recto, asas del intestino, sobre todo del ilion, y los órganos propios del geniturinario, como uréteres, por ejemplo, vejiga, y del aparato reproductor, tanto masculino como femenino. O sea, por eso es importante el conocimiento de toda esta área, de toda esta cavidad. Si trazáramos una línea imaginaria a este nivel, nos daríamos cuenta que el eje de la pelvis es curvo, porque si se dan cuenta no viene completamente recto, sino que hace esta pequeña curvatura y es lo que nos permite separarlo en una porción antero-inferior, que es mucho más delgadita, porque está, o sea, si lo pusiéramos como el piso, sería este cachito nada más, y otra porción posterior-superior que es mucho más grande, debido a esta forma curva, o esta forma en diagonal, mejor dicho, oblicua. Esta pared posterior superior es mucho más grande porque abarca parte del sacro que está tapando esta región, ¿no? Este límite entre la cavidad pélvica y la cavidad abdominal. Su papel tiene muchas funciones, ¿no? Desde una protección en lo que es los órganos, tanto geniturinarios, sexuales, por ejemplo, u otro tipo de órganos como las porciones terminales del sistema digestivo, así como el paso del feto en las mujeres, sobre todo ayuda mucho para que este parto sea correcto. Tenemos un video sobre la fisiología del parto, por cierto, y la continencia fecal y urinaria, ¿no? Ayuda a estos factores voluntarios e involuntarios de la micción y de la excreción fecal. Entre las paredes de la cavidad pélvica es importante saber que existen, que lo vamos a ver como un triángulo, ¿ok? Como un embudo, mejor dicho. Esta es una vista superior de la cavidad pélvica. Este es el corte a nivel del sacro. Aquí se pueden observar todo lo que son la fosa ilíaca junto con los huesos de toda esta porción. Se puede observar como hay una pared anteroinferior, paredes laterales y una pared posterolateral o también denominada como techo. También hay un piso o un suelo pélvico, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ya que existen muchos músculos que es importante analizar con detenimiento. La pared anteroinferior es mucho más delgada que la pared posterior. En este caso, muchos lo consideran como un suelo, porque realmente la curva que tiene más que nada ayuda a sostener a la vejiga. Entonces es más un suelo como para la vejiga, pero ayuda a cerrar por la parte de adelante a lo que es la cavidad pélvica. Existen cuerpos, o está formada principalmente por los cuerpos y las ramas de lo que es el pubis, así como la sínfisis, es decir, esta zona ósea de aquí es lo que cierra la pared anteroinferior de la cavidad pélvica. Otra es la pared lateral, que son estas que vienen acá, sobre todo formada por los huesos coxales. En esta zona está rodeada básicamente por los músculos obturadores internos que forman como una especie de membrana, es decir, como un colchoncito. Imagínense como que hubiera una esponja que recubre la pared lateral, y esta pared lateral o esa esponja que está en esa pared lateral está formada por estos músculos. Se transforman hacia una porción más tendinosa o de naturaleza más tendinosa, es decir, no tanto tan muscular, sino conforme van avanzando se hacen tendinosos para llegar a insertarse en el trocánter mayor del fémur. Se cubren básicamente por una pequeña fascia que se llama la fascia obturatriz, que básicamente es como si tuvieran una telita
que ayuda en su paso por los distintos orificios que tiene en esta región. La pared posterolateral está formada por lo que es el sacro y el coxis. Aquí se puede observar, esto que está aquí es el suelo pélvico. Esta porción, bueno, esta es la fascia obturatriz que les decía, ¿no? Esta pequeña telita que recubre la pared lateral, solo como pequeño recordatorio. La pared posterolateral, y también denominada techo, porque viene como de forma oblicua, está formado por gran parte del sacro y del coxis. Aquí pues no se alcanza a ver muy bien el coxis por la posición en la que tenemos la imagen, pero bueno, el coxis es esta porción terminal de la colita, entre comillas, por así decirlo. Está ocupada o está mediada de gran manera por los músculos piriformes. Sobre todo tiene una porción desde el sacro superior, que igual abarca hasta el trocánter mayor del fémur. Y una porción, o bueno, más abajo de estos músculos piriformes, que básicamente son los que tienen esta porción, pasa lo que es el plexo sacro. También dentro de esta región del músculo piriforme, que aquí lo estamos viendo, o sea, este es el límite, esta porción posterolateral, observamos que pasan muchas estructuras vasculonerviosas que la vamos a describir un poquito más adelante. Entonces, en resumen, tenemos una pared anteroinferior que es formada por los huesos del pubis, una pared lateral por toda esta región que está cubierta por la fascia obturatriz y una pared posterolateral o posterior que sobre todo está ocupada por los piriformes y estructuras vasculonerviosas. Ahora, el suelo de la cavidad pélvica. Es importante verlo desde múltiples aristas o desde múltiples maneras, ¿no? Primero que nada hay que saber que este suelo funciona como un diafragma, es decir, ayuda a que no exista, por ejemplo, una protrusión de distintas estructuras como los órganos genitales o a controlar también lo que es la micción y la defecación para que sea voluntaria y además controlar la fuerza con la que ésta se realiza. Este diafragma está formado sobre todo por el músculo elevado del ano, que realmente no es un solo músculo, es un conjunto de músculos que ayudan a formar el suelo pélvico, y los músculos coxígeos. En realidad, el músculo coxígeo, mejor dicho. Este forma el techo del periné. Aquí también estamos viendo lo que es una vista superior. Este es el sacro cortado. Y bueno, más abajo estaría el periné, es decir, la zona de debajo de todo este músculo elevador del ano, que es como un gran, o de este suelo pélvico, ¿no? Debajo de todo este suelo pélvico está el periné. Hablar del músculo coxígeo es decir que básicamente parte del sacro inferior y el coxis, llegando hasta el ligamento sacroespinoso. En esta porción, y ayuda a mantener gran parte de la estabilidad en el suelo, es decir, gran parte de lo que es este piso del suelo pélvico, de la cavidad pélvica. Aquí está el músculo piriforme, el que les venía enseñando anteriormente, solo como referencia anatómica. El elevador del ano es el más grande de todos estos. Básicamente va desde ambos pubis, o sea, desde esta región hasta esta región. Y sobre todo en esta parte forma algo que se llama el arco tendinoso del músculo elevador del ano, que es esta abreviatura que puse, ¿no? Es decir, conforme se va haciendo o conforme se va regulando en esta región, va formando un arco tendinoso que sirve como inserción para otros músculos y además sirve para que esté mucho más apretado, más estructurado, más fuerte toda la estructura. En la región anterior está una abertura que se llama el hiato urogenital, que sobre todo sirve para el paso de estructuras de los órganos geniturinarios en ambos sexos. Este músculo elevador del ano tiene tres porciones: una pubo-rectal, pubo-coxígea e ilio o ilio-coxígea. La pubo-rectal es la primera, es la más medial, es esta que está aquí. Tiene una forma de U y es la más gruesa de todas estas. Es la que limita al hiato urogenital, es decir, este es el hiato urogenital y lo limita en las paredes laterales que presenta. Tiene una forma de U recubriendo por completo todo este agujero para la defecación, y de hecho es el que controla a esta defecación, es decir, la continencia fecal está mediada por este músculo puborectal. Es voluntario. Cuando este se activa o se desactiva es que podemos tener la contracción para la defecación.
El músculo pubococcígeo es el intermedio, es este que viene por acá. Se ve más ancho, pero sobre todo es más delgado. Va desde lo que es el pubis hasta el arco tendinoso. ¿Qué arco tendinoso? El arco tendinoso del músculo elevador del ano. Es decir, se inserta en ese arco tendinoso y, como les decía, sirve como un sostén para que no se esté moviendo ni esté bailando, por así decirlo, ¿no? O sea, que esté fijo los músculos. Este tiene fusión de distintas fibras. Primero que nada tiene las fibras pubovaginales que van desde el pubis hasta la vagina en el caso de las mujeres, puboprostáticas desde el pubis a la próstata en el caso de los hombres, perineales o bueno puboperineales desde el pubis hasta lo que es el perineo por la parte inferior, y puboanales, es decir, desde lo que es el pubis hasta la región anal. Por lo mismo, esta es una región que tiene bastante fortaleza para toda este piso pélvico. Y la porción iliococcígea, que es la última, es la región más posterolateral de todo este elevador del ano, y realmente es una región poco desarrollada, que no por ello es menos importante. Sirve justamente para cerrar el suelo y que se mantengan todas las vísceras y los órganos en su posición y en su lugar. Ahora, también es importante hablar sobre el peritoneo y la fascia de lo que es la pelvis. El peritoneo de la cavidad pélvica es una continuación de la cavidad abdominal. Todo esto que está de verde, que aquí en el video creo que se alcanza a observar muy bien, que es donde estoy pasando el puntero en este momento, todo este contorno verde que estoy pasando acá, es el peritoneo, que si se dan cuenta es una continuación de todo lo que es el abdominal. Esto es la porción pélvica y esto es la porción abdominal. Es importante decir que no penetra por completo a la cavidad abdominal, a la cavidad pélvica, perdón, sino que está en solamente el techo de las vísceras pélvicas. Esta zona que está aquí se llama línea de dolor de la pelvis. Más adelante va a ser muy importante esa explicación cuando hablemos sobre la inervación. Es importante o es necesario decir que gran parte de toda esta región está ocupada por una capa adiposa. O bueno, en esta región de la línea de dolor de lo que es la pelvis existe una capa adiposa que está acolchonada o está hecha justamente para la expansión de la vejiga. En esta expansión de la vejiga se forma una estructura que se llama la fosa supravesical, es decir, como un pequeño espacio anatómico en donde se puede poner la vejiga cuando se expande porque se llena, ¿no? Tiene reflejos constantes, es decir, se está haciendo como pequeñas curvas de manera constante formando cavidades nuevas. Entre ellas está el fondo de saco recto uterino, es decir, en la porción entre lo que es el recto y el útero, en el caso de las mujeres, pues en el caso de un hombre, imaginemos que aquí está el útero, pues bueno, aquí está una región entre lo que es el recto y el útero. Y las fibras pararectales, es decir, alrededor del recto. La fase de la pelvis es lo que rellena los espacios, mientras que el peritoneo ocupa la porción superior de lo que son las vísceras de la cavidad pélvica. La fascia ocupa los espacios que no están ocupados ni por víscera ni por peritoneo, sino que están más debajo de todo esto. Esta va a estar en dos partes, la parietal y la visceral. La parietal está pegada con lo que son los músculos. Aquí pues no se acaba de observar, pero bueno, básicamente está pegada con los músculos. Y conforme se va haciendo cada vez más delgadita, por así decirlo, o más plegada, más compacta, va formando un arco tendinoso que se llama el arco tendinoso de la fascia pélvica. Esta puede formar inserciones para sostener distintas vísceras. Por ejemplo, de la próstata o la vejiga al pubis sería el arco tendinoso de la región anterior en el caso de los hombres, es decir, de la próstata y la vejiga hacia lo que es el pubis en la parte anterior, es decir, hacia donde está señalando mi flecha. O si esto fuera de una mujer, estaría desde la vejiga, perdón, o desde la vagina hacia lo que es el sacro, ¿no? Hacia lo que es posterior. En este caso, las mujeres va desde la vejiga hacia lo que es el pubis en la región anterior y desde la vagina al sacro en la porción posterior. En los hombres, pues va desde la próstata hacia el pubis y de la próstata al sacro.
La porción visceral de la fascia pélvica envuelve a los órganos pélvicos, es decir, mientras que la fascia parietal envuelve a los músculos, la visceral envuelve a los órganos pélvicos. Y en medio de estas dos existe una pequeña fascia que se llama endopelviana, que realmente se ha observado como tejido adiposo. Sin embargo, también sirve como punto de inserción o punto de anclaje, si lo queremos ver de esa manera. Es decir, sirve para que los órganos estén en su lugar y no se estén moviendo. Estos son la región retropúbica y la rectal, es decir, que sirven para unir la porción tanto del pubis como de la porción terminal del recto. Ahora, las arterias de la pelvis. Es importante saber que existen muchas arterias dentro de la misma. En las mujeres, en la cavidad pélvica propiamente dicha, existen 6 arterias muy grandes, ¿no? Mientras que en los hombres existen 4 arterias muy grandes. En las mujeres existen las 2 arterias ilíacas internas, las 2 arterias ováricas, que estas ya son 4, la arteria sacra media, que es una, es decir, van 5, y la arteria rectal superior, las 6 arterias que les decía. Mientras que en los hombres está la arteria ilíaca interna, que tiene muchas ramas, la arteria sacra media y la arteria rectal superior, que ahí serían las 4 arterias. La arteria ilíaca interna se divide en 2 porciones, una anterior y una posterior, que voy a explicar en la siguiente diapositiva. La arteria ovárica es esta que viene por acá. De hecho, son parte de las arterias gonadales. Si se dan cuenta, este es el recorrido. No existe una arteria testicular porque esta abandona la cavidad pélvica. Si se dan cuenta, en esta imagen se ve cómo se va por fuera de la cavidad pélvica, que es esta que viene acá donde va mi puntero. Pero la arteria ovárica, que es esta que viene acá, esta sí entra por completo a la cavidad pélvica. Está todo en toda esta región, básicamente está metida. Esta arteria ovárica nace directamente desde la aorta abdominal. Cuando nace de la aorta abdominal, está por debajo de la arteria renal, por aquí más o menos estaría la arteria renal, y por encima de la mesentérica inferior, que es esta que viene acá. En medio de estas dos, entre la arteria renal y la arteria mesentérica inferior, es donde nace la arteria ovárica. Después, esta cruza por delante, es decir, es anterior al uréter, y además le da ramitas, es decir, permite la irrigación al uréter. Cruza a la arteria ilíaca externa, esta grandotota es la arteria ilíaca externa, y se dan cuenta aquí viene lo que es la arteria ovárica, es esta que viene por aquí donde estoy señalando, y esta es la arteria ilíaca externa. Entonces la cruza por delante, se dan cuenta aquí la cruza por delante y sigue hacia la cavidad pélvica. Da ramas ováricas, es decir, hacia los ovarios, y tubáricas, hacia las tubas uterinas. Otra arteria muy importante es la arteria sacra media. Esta nace a nivel de la bifurcación de la aorta abdominal. La aorta tiene una bifurcación muy grande que va hacia lo que son las arterias ilíacas, justamente dichas. Y justamente cuando se divide en las dos arterias ilíacas es que nace una ramita de en medio. Esta ramita de en medio es la arteria sacra media. A nivel de L4, L5 o en la porción inicial del sacro o del coxis. No abarca toda esta porción desde las vértebras lumbares terminales hasta lo que es el coxis. Tiene ramas parietales y viscerales, así como la fascia. Recuerdan que tenía una parte parietal y una parte visceral. Pues bueno, esta también tiene ramas, tanto parietales como viscerales. La arteria rectal superior, que es esta que viene por acá, nace directamente de la arteria mesentérica inferior, así como les puse acá, viene de la AMCI, es decir, de la arteria mesentérica inferior. Cruza las dos ilíacas comunes, es decir, cruza por delante de las arterias de la arteria ilíaca común. Tenemos una ilíaca externa y una ilíaca interna. Pero antes de tener una ilíaca externa y una ilíaca interna, hay una ilíaca común. Pues bueno, esta arteria rectal superior cruza a la arteria ilíaca común y genera
dos ramas, ¿no? En esta porción, que van a irrigar sobre todo al recto y al esfínter del ano. Bueno, en los hombres, pues el trayecto es el mismo de la sacra media y la rectal superior. Y los que son un poquito más complejos es el de la arteria ilíaca interna, que ahorita les voy a explicar. Vamos a hablar primero que nada sobre la porción anterior de la arteria ilíaca interna. Esta que está aquí es la arteria ilíaca común. Viene una externa, que es esta que está señalando acá, y la interna, ¿no? Que es todo este ramito que viene acá. Pues bueno, este ramo de la arteria ilíaca interna, que es el que cruza por todo lo que es la cavidad pélvica, tiene una región anterior, que es la que les voy a explicar ahorita, y una región posterior, que les voy a explicar un poquito más adelante. La bifurcación, para que ocurra la interna y la externa, ocurre a nivel de la última porción de las lumbares y la primera de las sacras, es decir, entre L5 y S1 más o menos. Y sobre todo ayuda a la irrigación de vísceras. ¿De qué? Pues bueno, vejiga, recto o órganos genitales internos, ¿no? Como vamos a ver un poquito más adelante. Tiene varias ramas, ¿no? De entre la primera que vamos a mencionar es esta que está aquí. Es la rama de la arteria umbilical, que sobre todo es muy importante en la vida intrauterina. Cuando nosotros ya nacemos y estamos dentro de todo el contexto del mundo y todo lo que en él ocurre, pues la arteria se oblitera, es decir, se cierra y ya no tiene un papel tan específico como el que tenía cuando estábamos en la vida intrauterina, que era parte del transporte o de la nutrición del feto, ¿no? En este caso, como ya no tiene un papel, pues degenera y se convierte en los ligamentos umbilicales. La siguiente arteria se llama la arteria obturatriz. Esta pasa entre el nervio y la vena del mismo nombre, es decir, entre el nervio y la vena obturatriz. Sobre todo pasa también ayudando a lo que es el uréter, y sus ramas también van a ser musculares, además de ser viscerales, pues bueno, ayuda a lo que son las ramas musculares, sobre todo para las porciones púbica e ilíaca. La vesical inferior es esta que está aquí. Es una rama que solo está en los hombres, ojo, y es la misma que la arteria vaginal, solo que en los hombres se llama arteria vesical inferior, mientras que en las mujeres se llama arteria vaginal. La arteria uterina, por obvias razones, solamente está en las mujeres. En los hombres es la arteria del conducto deferente. Esta es superior al uréter, es decir, mientras que el uréter pasa por debajo, esta arteria la rodea como si fuera un puente, ¿no? Por eso se dice que el agua pasa por debajo del puente. En este caso, el agua, que se podría decir como el uréter, pues pasa por debajo de la arteria, que es la arteria uterina. Esta va a tener dos ramas, una rama vaginal y una rama ascendente. La rama vaginal sobre todo va a ayudar a lo que es el cuello uterino y la porción de la vagina propiamente dicha, que es esta que viene acá. Mientras que la rama ascendente, que bueno, en este dibujito no está, pero pues sería hacia arriba, una hacia abajo y una hacia arriba. Esta rama ascendente que va hacia arriba va a irse con el borde lateral del útero. También esta rama ascendente, ya cuando se divide en una rama, se puede dividir, pero en una rama ovárica y una rama tubárica. Al igual que la arteria ovárica que les mencionaba en la diapositiva anterior, pues ayuda a la irrigación de los ovarios y de la tuba uterina. Es decir, esta rama procedente de la porción anterior de la ilíaca interna se une también con la rama o la arteria ovárica, que recuerden que nace directamente de la aorta abdominal. Entonces, la porción de los ovarios y de la tuba uterina pues está muy irrigada, porque justamente tiene tanto de la arteria ovárica propiamente dicha, como de la rama de la arteria uterina. Ahora, siguiendo este mismo esquema, vamos a hablar sobre las otras arterias de la porción anterior de esta arteria ilíaca interna. La siguiente que vamos a mencionar es la arteria vaginal, que como les decía es homóloga, es decir, es la misma de la vesical inferior, que solamente está presente en hombres.
Aquí, pues bueno, para que no se confundan, inferior vesical pues es male, o sea, de masculino y pues, de femenino, ¿no? Bueno, ahora vamos a darnos cuenta que pueden hacer directamente desde lo que es la arteria ilíaca interna, es decir, directamente desde la porción grande, o puede ser una rama de la arteria uterina, es decir, dentro del inicio de la arteria uterina puede salir esta arteria vaginal. Y como les digo, pues va a irrigar a lo que es la porción antero-posterior de la vagina y una zona del fondo de saco de la vejiga, es decir, la porción también de lo que es la vejiga que está pegada con toda esta zona. La arteria rectal media, que es esta que está aquí, proviene directamente de la vesical inferior o de la vaginal, o también de otra que se llama la pudenda interna. La arteria pudenda interna es anterior al músculo piriforme. Si ustedes recuerdan, pues bueno, el piriforme está en la región más posterior de lo que es el suelo pélvico, ya casi pegado en la pared posterior de toda esta cavidad pélvica. Y esta arteria pasa adelante de este piriforme junto con o adelante también de lo que es el plexo sacro. Se va por todo lo que es el foramen isquiático mayor, es decir, este hoyo grandote por donde pasan las estructuras que van hacia los miembros inferiores, rodea toda la porción y termina de pasar por el foramen isquiático menor. Se puede dividir en sus ramas terminales, en la arteria perineal y en las dorsales del pene o del clítoris. La arteria glútea inferior, que es esta que está aquí, es la arteria de mayor tamaño, es decir, la mayor rama de todas estas de la ilíaca interna. Ayuda sobre todo a los músculos y la piel de toda la zona glútea y además ayuda a irrigar lo que es la cara posterior del muslo. Por eso es que es un gran tamaño, porque irriga muchas estructuras musculares, sobre todo de lo que es la región del muslo posterior, lo que denominamos pues nalgas, ¿no? Ahora, la arteria ilíaca interna también tiene una porción posterior. Esta porción posterior solamente se compone de 3 arterias: la iliolumbar, las sacras laterales y la glútea superior. La iliolumbar va superolateralmente, es decir, va hacia arriba y hacia los lados, o sea, ya dirigiéndose hacia lo que es la fosa ilíaca. Y tiene 2 ramas, una rama ilíaca, que va justamente hacia la fosa ilíaca, y una rama lumbar. La rama ilíaca irriga a lo que es el músculo ilíaco e ilion, mientras que la rama lumbar va hacia el músculo psoas mayor y el cuadrado lumbar. Las sacras laterales se divide en superior e inferior. Estas sacras laterales pueden nacer de un tronco común, como se ve aquí en esta representación, o pueden nacer directamente desde aquí, es decir, desde la porción directa de la arteria ilíaca interna, una superior y otra inferior. Pero bueno, vamos a tomarlo como está en esta imagen, que nacen de un tronco común. Estas se van hacia los forámenes sacros anteriores, es decir, hacia los hoyitos que tiene el sacro. Y cuando logran pasar, irriga a todo lo que son las meninges de esta porción. Asimismo, cuando las ramas son más grandes, o bueno, cuando las ramas crecen, por así decirlo, se alargan, llegan hasta los músculos erectores de la columna, que están en toda la cadena posterior de pues, lo que es la columna vertebral, ¿no? En la zona del dorso, pero a nivel posterior. Mientras que la glútea superior es la de mayor tamaño. En este caso irriga pues, toda la región de los glúteos y pasa entre una pequeña zona nerviosa que se llama el tronco lumbosacro, que ahorita les voy a explicar de mejor manera. Este es un pequeño diagrama que la verdad me gustó mucho por los dibujos que presenta. Y bueno, si quieren tomarle captura de pantalla, pues ahí se los dejo. No sé quién lo hizo, para serles sincero. Entonces los créditos del autor, pues completamente hacia él o ella. Ahora, en cuanto a las venas de la pelvis, vamos a darnos cuenta que la mayoría de los plexos van a terminar en las ilíacas internas.
pero pues también van a haber otras venas que van a participar. Las venas ilíacas internas, que es la que estamos mencionando ahorita, son tributarias de la arteria ilíaca, es decir, parten de esta misma o acompañan a esta misma arteria ilíaca que ya les venía explicando anteriormente. Cuando son las que vemos acá, en esta pequeña porcioncita de acá. Cuando ya empiezan a avanzar, llegan hasta la vena ilíaca común, que es esta que está aquí, para terminar en la vena cava inferior. ¿Ok? O sea, vienen desde acá y siguen hasta aquí arriba. Luego están las venas glúteas superiores, que son esas que vienen acá. Estas que están en esta porción. Estas pues parten de lo que son las arterias glúteas y también son tributarias de las ilíacas internas. Se unen todas juntas, pues bueno, para terminar en las ilíacas comunes. Las venas sacras laterales, que están pegaditas básicamente, que vienen acá, también tienen una gran anastomosis, es decir, se unen muchas venitas y terminan en estas. Alcanzan hasta lo que es la vena cava inferior. Y es importante mencionar que todas estas venas son vías de metástasis, es decir, ayudan a que exista un aumento de la probabilidad en que se genere un cáncer o en que este avance por el gran camino que tienen para la comunicación entre las estructuras. Ahora, en cuanto a los nódulos linfáticos, es importante saber que son muy variables, o sea, son muy variables tanto en tamaño, en número, etc. Por eso es importante su clasificación. Y bueno, la bibliografía principal, que es Moore, menciona que están los nódulos linfáticos ilíacos externos, los ilíacos internos, los sacros y los ilíacos comunes. Los ilíacos externos van a recibir sobre todo de todo lo que es la región inguinal y de las vísceras pélvicas, sobre todo de las porciones medias y anteriores, es decir, en toda la porción de la mitad y de adelante de la cavidad pélvica. Los ilíacos internos van a recibir sobre todo de las vísceras también, pero de las vísceras pélvicas inferiores, ¿no? En toda esta región de hasta abajo. También reciben de la zona del periné, por lo mismo que están recibiendo de toda la zona de abajo, y de la zona de los glúteos. Los nódulos linfáticos sacros van a estar en esta concavidad, en la concavidad del sacro, y sobre todo reciben de las vísceras postero, es decir, de la región posterior e inferior. De lo que ya no alcanza a recibir los ilíacos internos, lo reciben los nódulos sacros. Entonces, ¿se dan cuenta? Tenemos un gran drenaje de lo que es la linfa en esta región. ¿Por qué? Porque la porción de los ilíacos externos recibe toda esta región anterior. La porción de los ilíacos internos, la región posterior. Y la región de los sacros, los internos, la región inferior. Y los sacros, la región posterior. Entonces aquí teníamos a los ilíacos externos, ilíacos internos y sacros, formando todo este círculo de nódulos linfáticos. Los ilíacos comunes básicamente son los que reciben la linfa, pues ya de todos, es decir, tanto los externos, los internos y los sacros drenan en estos ilíacos comunes. Y por eso es importante que se conozca su papel dentro de toda esta región. Ahora, hablando de los nervios, pues bueno, es importante saber que los nervios de la pelvis provienen directamente del plexo sacro y del plexo coxígeo. Hay gran división dentro de la misma. Vamos a hablar sobre las principales, ¿no? El nervio obturador, el tronco lumbosacro, el plexo sacro y el plexo coxígeo. El nervio obturador proviene directamente de las divisiones de L2 hasta L4, que sería esta que viene acá, L2 a L4. Y pasa por una pequeña estructura que se llama conducto del obturador. Se va a ir hacia un ramo anterior y un ramo posterior. Y ambos van a estar irrigando la porción de lo que es el muslo, no como tal a la región pélvica, pero es importante saber que pasa por esta región. Entonces está irrigando a la porción del muslo. El tronco lumbosacro
es la unión de L4 y L5. Se dan cuenta, aquí está L4, aquí está L5, se unen y forman al tronco lumbosacro. Que básicamente este se une al plexo lumbosacro, que es este que viene acá, que ahorita les voy a explicar, o al plexo sacro, perdón, y sobre todo va a dar estructuras para la región glútea y la región del muslo en la parte posterior, ¿no? El plexo sacro, que es este que viene por acá, se divide en dos nervios principales, el nervio isquiático, o ciático como comúnmente, ¿no? Pero isquiático en esta ocasión, y el nervio pudendo, que está aquí, es este que casi no se está observando acá. También está el nervio glúteo superior e inferior, y ahorita les voy a explicar. El nervio isquiático va desde L4 hasta S3. Si se dan cuenta, este, que es una rama un poco más gruesa, proviene desde aquí, bueno, prácticamente desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí y desde aquí. Todas estas son ramitas que van a formar a este nervio isquiático. Pasa por el foramen isquiático mayor y sobre todo llega hacia la cara posterior del muslo, la pierna y el pie. Por eso es que a veces hay muchos detallitos a nivel nervioso que se pueden llegar a presentar en este tipo de nervios, ¿no? Y que es importante la exploración física. Más adelante vamos a ver videos sobre neurología, en donde vamos a explicar un poquito sobre la exploración física, neurológica, y cómo podríamos detectar problemas a nivel de este tipo de nervios, por ejemplo. El otro es el nervio pudendo, que ayuda a la irrigación, a la inervación del periné y de los genitales externos. Es sensitivo, por lo tanto es el que promueve las sensaciones a nivel de esta región. Otros son los nervios glúteos, tanto superior como inferior, que básicamente están mantenidos por el piriforme. Imaginen que aquí donde está mi puntero está el músculo piriforme. Pues bueno, el que queda por encima y está inervando en la región de arriba, pues es el glúteo superior. Y el que está por debajo es el glúteo inferior. Entonces vamos a tomar al piriforme como nuestra línea base, ¿ok? De donde parte estos nervios. Por último, el plexo coxigio viene desde S4 hasta S5, es mucho más pequeño. Son los ramos anteriores, ¿no? En esta región. Inerva, pues el músculo coxigio, que ya veníamos explicando anteriormente, que es este que ayuda a cerrar lo que es el suelo de la cavidad pélvica. Y también a pequeñas estructuras o pequeñas zonas del coxis y del ano. Y ya para ir cerrando, vamos a hablar sobre los nervios autónomos de la pelvis. Primero que nada hay que saber que estos nervios autónomos se dividen en cuatro estructuras, ¿no? Los simpáticos sacros, los periarteriales, los hipogástricos y los esplácnicos pélvicos. Los simpáticos sacros básicamente son una continuación de los troncos simpáticos, pero de nivel lumbar. Es decir, así como existen a nivel lumbar los troncos simpáticos, existen otros a nivel sacro. Todos estos van a generar distintos como ramitos para terminar en un ganglio común. Este ganglio común se llama el ganglio impar medio, o también llamado como ganglio coxigio, que sobre todo está por delante del coxis. Estos emiten ramos distintos para los plexos sacros y los plexos coxigios. Sobre todo ayuda a la inervación simpática, así como se denomina, ¿no? Simpáticos sacros. ¿Por qué? Porque son vasomotores, así como pilomotores y sudomotores. Es decir, aquí me faltó lo de sudomotores, pero bueno, ayudan a mover los vasos sanguíneos, los pelitos, es decir, pilomotores, la piloerección, y también las glándulas sudoríparas del miembro inferior. Todo esto a través de estos simpáticos sacros. Los periarteriales, como su nombre lo indica, están alrededor de las arterias. ¿De qué arterias? Principalmente de la arteria rectal superior, de la arteria ovárica y de la ilíaca interna. Sobre todo ayudan sus fibras son vasomotoras, es decir, mueven los vasos sanguíneos para que estos pues tengan distinto papel a nivel de esta región. Los hipogástricos, pues bueno, son superior e inferior. Aquí está el superior.
y aquí está el plexo hipogástrico inferior. Sobre todo van a ser redes como combinadas, ¿no? Tanto simpáticas como viscerales. El hipogástrico superior es una prolongación de otro que se llama el plexo intermesentérico. Básicamente este ayuda a transportar fibras a través de L3, que estaría por acá, y de L4. Es una continuidad de la misma. En toda esta región ayuda a la formación o a distintas divisiones como un plexo izquierdo y un plexo derecho. Mientras que los hipogástricos inferiores van a ser no solamente simpáticos, sino también van a ser parasimpáticos y viscerales, que sobre todo van a asociarse de gran manera con las estructuras viscerales de toda esta región de lo que es la cavidad pélvica, ¿no? Es decir, tanto con las vesículas seminales, la próstata o la vagina en el caso de las mujeres. Y los esplácnicos pélvicos, que serían los últimos, son de naturaleza parasimpática. Ayudan sobre todo a nivel de lo que es el plexo pélvico e hipogástrico inferior, se unen a este mismo. Tienen un gran papel en la línea de dolor, que es la que les explicaba anteriormente a nivel del peritoneo. Cuando es superior, ayuda a... Perdón, los esplácnicos pélvicos son estos nervios parasimpáticos, estaba leyendo esto. Ayudan sobre todo a la contracción del recto y de la vejiga. También ayudan a lo que son los cuerpos eréctiles, es decir, para la erección de los... la erección y distintas funciones de los genitales externos. Ahora sí, la inervación aferente visceral, es decir, la inervación de entrada, está mediada por fibras parasimpáticas, sobre todo por el plexo pélvico e hipogástrico inferior, que son los que provienen justamente de estos nervios, ¿no? De los esplácnicos pélvicos. La línea de dolor, que es la que les explicaba anteriormente con lo que es el peritoneo, se divide en dos, una superior y una inferior. Imaginemos que aquí está la línea de dolor, ¿ok? Aquí está el peritoneo y estos son el techo de las vísceras. Por lo tanto, esta es la línea de dolor superior y esta es la línea de dolor inferior. La línea de dolor superior se conduce por el plexo hipogástrico y por el plexo aórtico. También tiene papel los nervios esplácnicos abdominopélvicos, los troncos simpáticos y los ramos comunicantes, ¿no? Que alcanzan principalmente los nervios torácicos y lumbares. Mientras que la porción inferior, es decir, por debajo de la línea de dolor, va por lo que es el plexo pélvico y el plexo hipogástrico inferior, así como los nervios esplácnicos pélvicos, que como les decía son parasimpáticos y ayudan a la contracción del recto y la vejiga, así como de la función eréctil de los genitales. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Espero les haya servido la explicación. Si les gustó, ya saben que pueden darle un like, suscribirse, compartir y pues bueno, todo lo que se hace en este tipo de videos si les ha gustado. Espero que el canal siga creciendo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.